Mi madre me acusó de robarle sus joyas para defender a mi hermano. No le grité, no discutí, solo la dejé ver lo que él hizo con ellas. Todo empezó un domingo. Estábamos en su casa, el almuerzo de siempre, el pollo al horno con ese olor a tomillo que me acompañó toda la infancia. Ella tenía una cajita de madera en la cómoda, con sus anillos y los pendientes que fueron de mi abuela. Siempre los limpiaba los domingos, como una especie de ritual. Ese día, cuando la abrió, se quedó en silencio. «Faltan cosas», dijo, sin mirarme. Yo no entendí, pero antes de que pudiera responder, mi hermano habló. «Capaz que las tomó él», dijo, señalándome con esa sonrisa falsa que usa cuando sabe que mamá lo va a creer. El silencio se volvió pesado. Mamá me miró, y supe lo que iba a decir antes de que lo dijera. «Solo devuélvelas, hijo, no pasa nada». No sé qué dolió más, que pensara que yo era capaz, o que lo dijera con esa calma, como si ya estuviera resignada. No dije nada, solo asentí, por no romper algo que en el fondo ya estaba roto. Mi hermano siempre fue el favorito, aunque nadie lo dijera en voz alta. Desde chico se notaba. Él era el carismático, el que sabía decir lo que mi madre necesitaba escuchar. Yo era más callado, más torpe con las palabras. Si algo se rompía en la casa, yo lo había hecho. Si algo salía bien, era gracias a él. Con el tiempo dejé de intentar compensarlo. Solo me quedaba mirar cómo todo giraba alrededor suyo. Vivíamos en un barrio viejo, de esos donde las casas están tan cerca que se escuchan las discusiones del vecino. Mamá siempre tenía la radio puesta en la cocina, un programa de boleros en la mañana, y el olor a cebolla frita mezclado con suavizante flotaba en el aire. Era su mundo, pequeño, repetitivo, cómodo. Mi hermano, en cambio, no aguantaba estar quieto. Decía que la vida era más grande que ese barrio, que iba a tener su propio negocio, su auto, su casa con piscina. Y mi madre lo creía, siempre lo creyó. Yo me quedé. Arreglé la casa cuando ella enfermó, la acompañé a sus citas médicas, fui quien pagó el mantenimiento, los impuestos. Pero eso nunca contaba, no porque no lo valorara, sino porque lo daba por hecho. «Eres el responsable», decía, y aunque sonaba a cumplido, en su boca era una condena. Cuando mi padre murió, fue distinto. Yo tenía 28 y mi hermano apenas 23. Durante el velorio, él no se separó del teléfono, pero mamá solo lloraba en su hombro. Yo me encargué de todo lo demás, el entierro, los papeles, las flores, la comida para la gente que venía a la casa. Al final de ese día, ella me abrazó apenas un segundo. «Gracias, hijo», me dijo, y después lo buscó a él para sentarse a su lado. Desde entonces supe que el lugar que yo ocupaba era funcional. Servía, pero no brillaba. Años después, mi hermano empezó con un negocio importante. Vendía relojes y cadenas en redes sociales. Decía que tenía contactos, que estaba por cerrar con gente grande. Mamá lo admiraba. Yo veía los números y sabía que no cuadraban. Una vez le pregunté cómo pagaba tanta mercancía. Se rió. «Vos siempre tan desconfiado. Por eso te va como te va». No respondí. Me cansé de ser el hermano que advierte y nadie escucha. Mamá empezó a prestarle dinero. Primero poco, luego más. Cuando le dije que tuviera cuidado, se molestó. «Es su emprendimiento, hijo. Tienes que apoyarlo». Me mordí la lengua. Ya lo había intentado demasiadas veces. Después vino el asunto de las joyas. Las guardaba en una cajita de madera en su cómoda, como si fueran reliquias. Algunas eran baratijas, pero otras, un par de anillos antiguos y una pulsera gruesa de oro, valían bastante. De chicos, mamá solía decir que eso sería lo único que nos dejaría, para que siempre recuerden de dónde vienen. Yo lo decía en broma, pero ella lo tomó en serio cuando le dije que mi hermano las iba a vender algún día. Antes de que todo estallara, hubo señales. La última vez que vi al hermano en casa, estaba en su habitación con la puerta entreabierta, hablando por teléfono. Decía algo sobre liquidar rápido y entregar el material antes del fin de semana. Me quedé quieto. Lo escuché unos segundos más y me fui. No quise pensar lo peor, aunque ya lo sabía. Esa noche soñé con mi padre, con su taller, con el ruido de las herramientas y el olor a grasa. Era la única imagen que me traía calma. Cuando mamá me acusó, no me sorprendió. No del todo. Era cuestión de tiempo para que él hiciera algo así y ella eligiera no verlo. Supongo que, en el fondo, quería seguir creyendo que su hijo menor era bueno.
Y si alguien tenía que ser el culpable, siempre fui yo, el que podía soportarlo. Así que la miré y no dije nada. No por cobardía, sino porque ya no valía la pena defenderme. A veces el silencio duele menos que la explicación. El día que me acusó era domingo. Mamá estaba en la cocina, como siempre, con el delantal de flores y las manos mojadas. Cuando entré, ni siquiera me miró. Solo dijo, ¿tú tomaste mis joyas? Así, sin preámbulo, sin duda. Me quedé quieto. ¿Qué joyas? Las de la cómoda. No las encuentro. Y tu hermano dice que tú las viste ayer. Lo negó antes de que yo dijera nada. Mi hermano estaba apoyado en el marco de la puerta, los brazos cruzados, el mismo gesto de siempre, tranquilo, seguro, limpio de culpa. Yo no he tocado nada, mamá, pero él entró a tu cuarto anoche, dijo, mirándome sin parpadear. Fue como una rutina ensayada. Ella suspiró, me miró con decepción, y supe que ya había elegido a quien creerle. Me habría gustado enojarme, gritarle, defenderme, pero solo sentí cansancio. No era la primera vez que me ponía en ese lugar. Así que dije lo único que podía decir, no fui yo. Ella me dio la espalda. Por favor, hijo, no me hagas esto, no me hagas esto. Esa frase me quedó retumbando todo el día. No puede ser o vamos a buscar. No, era como si el daño ya estuviera hecho. Esa noche, me fui de la casa. No hice maletas, solo agarré la chaqueta y las llaves. Llovía. El tipo de lluvia que no moja, pero enfría los huesos. Dormí en el auto, en el estacionamiento del taller donde trabajaba. 2 días después, mamá me llamó, no para disculparse. Encontré la cajita vacía, dijo. No te preocupes, ya está todo bien. Y colgó. Esa fue su forma de cerrar el tema. El silencio más limpio y más cruel que podía darme. Yo seguí mi vida, o al menos eso intenté. Hasta que, una semana después, me crucé con mi hermano en el centro. Iba vestido como si el mundo le perteneciera, camisa abierta, reloj nuevo, sonrisa fácil, y en la muñeca, una pulsera, la pulsera de mi madre, la que, según ella, había desaparecido. Él se dio cuenta de que la miraba. ¿Te gusta?, preguntó, girando la muñeca para mostrarla bien. Bastante, respondí. Sonrió. A veces hay que saber aprovechar las oportunidades. Ahí entendí todo. No necesitaba pruebas. No necesitaba convencer a nadie. Solo me quedó claro algo. Él no lo hizo por necesidad, ni por desesperación. Lo hizo porque podía, porque sabía que mamá lo perdonaría y que yo cargaría con la culpa. Y eso fue lo que más dolió, que ni siquiera lo hizo por dinero. Si esta historia te está gustando, suscríbete. En Mele Reddit, un video nuevo cada día. Esa noche no dormí. Pensé en llamarla, en contarle todo, pero no lo hice. No por miedo, sino porque, en el fondo, sabía que no me creería. Y aunque me creyera, sería demasiado tarde. Así que tomé una decisión. No iba a limpiar mi nombre. Iba a dejar que el suyo se ensuciara. Volví a la casa a los pocos días, con la excusa de llevarle unos remedios a mamá. Me recibió con una mezcla de frialdad y alivio. Me ofreció café, como si nada hubiera pasado. Mi hermano no estaba. Recorrí la casa en silencio, hasta llegar a su habitación. Tenía la puerta entreabierta, como aquella vez. Dentro, sobre el escritorio, había una bolsa de terciopelo abierta y una factura a nombre de una joyería. La factura decía compra al contado, y el valor coincidía con lo que mamá había dicho que valían sus joyas. Sonreí. Era la primera vez en años que algo tenía sentido. No me llevé nada, solo le tomé una foto. No para mostrarla todavía, sino para recordarme que la verdad no se pierde. Solo espera su turno. Cuando salí, mamá me dijo, ojalá podamos volver a confiar, hijo. Yo solo asentí, y pensé, sí, mamá, pero no en el hijo que crees. Pasaron 2 meses. Mamá apenas me llamaba. Cuando lo hacía, era para pedirme ayuda con algo práctico, llevarla al médico, revisar la caldera, cosas así, nada sobre lo otro. El silencio se había convertido en la forma más cómoda de seguir. Mi hermano, mientras tanto, presumía su éxito en todas partes. Su negocio de relojes había crecido, según él, pero yo sabía que no había un negocio real detrás. Solo humo, fachada y deuda. Era cuestión de tiempo para que algo se rompiera. Y se rompió. Una tarde, mamá me llamó. Su voz temblaba. Tu hermano necesita ayuda. Lo están buscando por un préstamo que no pagó. Me quedé quieto. ¿Cuánto debe? Mucho,
susurró. Dice que le van a quitar el carro, y si no paga, no sé qué van a hacerle. No respondí enseguida. Era el mismo patrón de siempre, él se metía en problemas, ella lo protegía, y yo terminaba arreglándolo. Pero esta vez, no. Dile que venga mañana a casa, dije, que quiero hablar con él. Colgué, y por primera vez, sentí calma, no alegría, no alivio, solo una quietud pesada, como si el aire por fin se acomodara. La noche siguiente, preparé la mesa del comedor. Nada especial, solo café, 3 tazas y una carpeta encima. Dentro estaban las fotos que había tomado, la pulsera, la factura y una copia del registro de compra. No era una trampa, era un espejo. Llegaron juntos. Mamá entró primero, con los ojos hinchados. Mi hermano detrás, con esa sonrisa nerviosa de quien aún cree poder salirse con la suya. ¿De qué querías hablar?, preguntó ella, sin sentarse. De la verdad, dije. Abrí la carpeta y deslicé la primera foto hacia ella. La miró, confundida. Luego la segunda, luego la tercera. Sus manos empezaron a temblar. Mi hermano intentó reír. ¿Otra vez con eso? ¿De verdad sigues con la historia de las joyas? No, dije tranquilo. Esta vez, quiero que se la cuentes tú. Él tragó saliva. No tengo nada que decir. Claro que no, respondí. Ya hablaste demasiado antes. Me levanté y serví café. Mamá seguía en silencio. Sus ojos iban del papel a mi hermano y de mi hermano a mí, hasta que, por fin, entendió. ¿Fuiste tú?, susurró. Él no respondió, solo bajó la mirada. Fue suficiente. El silencio que siguió fue denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el mismo que mi padre arreglaba cada diciembre. Mamá se levantó despacio y salió de la sala. No gritó, no lloró. Solo cerró la puerta de su cuarto y giró la llave desde dentro. Mi hermano se quedó mirándome. ¿Estás feliz ahora?, dijo con un hilo de voz. No contesté. ¿Eso querías? ¿Que la odiara? Lo miré. No, dije. Solo quería que la viera. Él se rió sin ganas. Te pasaste la vida queriendo que ella te eligiera, y cuando por fin lo hace, la destruyes. No lo había pensado así, pero tenía razón, y por eso dolió más. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Mamá no volvió a salir de su habitación esa noche. Dejé la carpeta sobre la mesa, junto a su taza de café fría, y me fui sin hacer ruido. Al día siguiente, fui al taller como siempre, pero no pude concentrarme. Me quedaba mirando las manos, recordando cómo temblaban las suyas cuando vio las fotos. Esa imagen no se me fue más. Esa tarde me escribió un mensaje corto: ya sé todo. No quiero hablar por ahora. No volví a verla en semanas. Supe por un vecino que había vendido algunas cosas del hermano para cubrir sus deudas, que él se había mudado y que ella no salía mucho. Una noche pasé frente a la casa. Las luces estaban apagadas, salvo una en la cocina. Sobre la mesa, la cajita de madera, vacía, abierta, y al lado, las 3 fotos que yo le había dejado. Me quedé en la puerta un rato. Pensé en tocar, en entrar, en pedirle perdón, pero no lo hice. Solo dejé las llaves sobre el escalón. Cerré los ojos. Por un momento, creí escuchar la radio encendida, un bolero viejo, como antes, pero era solo el viento. Pasó más de un mes hasta que volvió a buscarme. No me llamó. Solo apareció una tarde en el taller, con esa forma suya de tocar la puerta como si no quisiera molestar. Tenía el pelo más corto, las manos agrietadas y la mirada cansada. Me pidió que si podía hablar conmigo un minuto. No dije nada, solo asentí. Nos sentamos en la banca de afuera, la misma donde mi padre se fumaba un cigarro cuando cerraba el local. Tu hermano se fue, dijo. Ya me imaginaba. Dejó todo tirado. La deuda, los papeles, como siempre. No discutimos. El aire olía a metal y aceite. Ella miraba al suelo, como buscando las palabras correctas. Lo defendí porque pensé que tú eras fuerte, dijo al fin, que tú podías soportarlo. Me reí sin ganas. Y tenía razón. No, susurró. Me equivoqué en todo. Sacó algo del bolso. Una pequeña bolsita de terciopelo, con un broche dorado. Dentro había una cadena, una de las pocas piezas que no había vendido. Era de tu abuela, dijo. No quiero que se pierda también. No supe qué decir. La sostuve en la palma, y por primera vez, sentí el peso de todo lo que había pasado. La mentira, la vergüenza, la rabia, y ese silencio largo que se había vuelto costumbre. Yo no quería vengarme, mamá, murmuré. Lo sé, respondió.
pero igual lo hiciste. Se levantó despacio, me acarició el hombro y se fue. No intentó abrazarme. Y eso, de algún modo, fue peor. Esa noche cerré temprano el taller. Guardé las herramientas, apagué las luces y me quedé mirando la cadena bajo el reflejo del fluorescente. Era simple, sin brillo, un poco oxidada, pero no podía tirarla, tampoco guardarla. Caminé hasta el puente al final del pueblo. El agua corría lenta, casi sin sonido. Me quedé ahí un rato, con el frío pegado a las manos, hasta que supe qué hacer. Abrí la mano y dejé que la cadena cayera. Ni siquiera hizo ruido al tocar el agua, solo desapareció. No sentí alivio, tampoco culpa, solo un vacío raro, como si algo finalmente se hubiera detenido dentro de mí. Volví caminando despacio. Pasé frente a la casa de mi madre. La ventana de la cocina estaba encendida otra vez. Por un instante pensé en tocar, en decirle que todavía tenía las llaves de la puerta vieja, pero seguí caminando. El viento traía olor a pan tostado, y por un momento creí escuchar su voz llamándome, como antes, cuando me pedía que bajara a cenar. No era ella. Claro, era otra mujer, en otra casa. Seguí caminando sin mirar atrás, y en algún punto, entendí algo que no había querido aceptar. No había perdido la casa, ni las joyas, ni siquiera a mi hermano. Lo que realmente se había ido era esa versión de mí que todavía esperaba ser elegido. El resto, solo eran cosas. A veces pienso en volver a verla, no para hablar del pasado, ni para disculparme, solo para saber si todavía guarda esa cajita de madera sobre la mesa. No lo sé, tal vez ya la tiró, tal vez, incluso, volvió a creerle a mi hermano. Y está bien, yo también me he mentido muchas veces para poder seguir. El taller sigue igual, las mismas paredes, el mismo olor a pintura vieja, pero yo no. Ahora trabajo con la radio apagada. No porque no me guste la música, sino porque el silencio me pesa menos cuando es mío. A veces pasa una camioneta igual a la de mi hermano, y todavía me da ese impulso tonto de esconderme, como si tuviera algo que explicar. Pero ya no debo explicaciones, ni a él, ni a ella, ni a mí. Solo aprendí, muy tarde, quizá, que hay pérdidas que no se reparan, solo se aceptan. Y que a veces, el castigo no es lo que le pasa al otro, sino lo que queda dentro de uno cuando por fin logra saldar la deuda. Si esta historia te gustó, suscríbete. En Mele Reddit, un video nuevo cada día.